Elegido, fija tu atención en mi voz. La energía que has estado sintiendo en el pecho durante las últimas 72 horas, ese calor pesado e inquieto justo detrás del esternón, no es ansiedad. Y desde luego no es un castigo. Es una señal. Has pasado años pidiéndole a Dios que se apresure, preguntándote por qué te hace esperar. Pero escucha esto con claridad: el retraso de Dios fue misericordia. Si hubiera respondido a tu oración ayer, el peso de este poder te habría aplastado. Tuvo que mantenerte en la oscuridad para construir un campo de contención alrededor de tu alma. Pero a partir de este momento la construcción está completa. El concreto ya se ha secado y Dios está a punto de entregarte un arma tan peligrosa que, si no estás entrenado para sostenerla, sacudirá a toda tu línea familiar. No estás aquí para ser consolado, estás aquí para ser armado. Escúchame con atención, porque esto no es una sugerencia aleatoria del algoritmo. El enemigo intentó distraerte 5 veces antes de que llegaras hasta aquí. Intentó drenar tu batería. Intentó enviarte una notificación para apartar tu atención. ¿Por qué? Porque está aterrorizado del momento en que te des cuenta de que tu sufrimiento en realidad fue entrenamiento. Antes de ir más profundo, necesito que hagas un compromiso. No conmigo, sino con el llamado que hay sobre tu vida. Lo que voy a revelarte durante la próxima hora es el manual de operación del poder que cargas. Si te vas a la mitad, si solo recibes el diagnóstico, pero no los protocolos, estarás caminando con un arma espiritual cargada y el seguro desactivado. Eso es peligroso. Al final de este mensaje tendrás las 3 marcas para identificar tu poder, los 5 protocolos para asegurarlo y el sello de activación para usarlo. No te detengas hasta tener la armadura completa. Ahora miremos la evidencia. Quiero que escanees tu vida durante los últimos días. Ha sido caótica, ¿verdad? Pero no el caos habitual. Este es diferente. Tal vez estabas en la cocina con el teléfono en la mano y de repente se apagó, aunque aún tenía 40% de batería. O quizá las luces han estado parpadeando cuando entras a una habitación. Fallos electrónicos que no tienen sentido. Y luego está el sueño. Te acuestas exhausto suplicando descanso. Pero a las 3:00 de la madrugada, tus ojos se abren de golpe. Tu cuerpo está cansado, pero tu espíritu camina de un lado a otro como un león enjaulado. Miras el ventilador del techo girando en la oscuridad y sientes una vibración en el pecho que te hace querer gritar, correr o pelear, pero no hay nadie con quien pelear. Y las emociones, las emociones. Has estado sintiendo una ira que te asusta, una repentina intolerancia hacia la charla superficial. Entraste al trabajo o a una reunión familiar y sentiste que ibas a explotar si alguien te hacía una pregunta más sin profundidad. Tuviste que ir al baño, cerrar la puerta del cubículo y simplemente respirar durante 5 minutos porque la presión dentro de ti era demasiado intensa. Pensaste que estabas perdiendo la cordura. Le has preguntado a Dios: ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué siento que pierdo el control justo cuando creí que estaba mejorando? Elegido, estás haciendo las preguntas equivocadas. No hay nada malo contigo. No te estás desmoronando. Estás filtrando energía. Imagina un reactor nuclear. Cuando el núcleo se calienta demasiado y las paredes de contención no son lo suficientemente gruesas, la radiación comienza a filtrarse. Interfiere con los aparatos electrónicos. Cambia la atmósfera, vuelve inestable todo lo que lo rodea. Eso eres tú ahora mismo. El caos en tu vida no es mala suerte. Es el efecto secundario de un enorme pico de energía en tu espíritu que tu estructura de carácter actual está teniendo dificultades para contener. Dios me está mostrando algo muy específico sobre ti. Hay una herida que cargas desde la infancia. Es la herida de haber sido llamado demasiado. Regresa a ese recuerdo. Eras solo un niño, quizá de 7 u 8 años. Estabas feliz, emocionado, contando un sueño o una idea. Vibrabas de alegría. Y un adulto te miró con ojos molestos y dijo: cálmate, eres demasiado ruidoso, demasiado intenso, demasiado sensible. En ese instante la vergüenza te cubrió por completo. Pensaste que algo estaba mal contigo. Pensaste: tengo que encogerme, tengo que bajar mi luz para no cegarlos. Tengo que ser más pequeño para que me amen. Así que pasaste los siguientes 20 años construyendo una máscara. Aprendiste a sonreír cuando querías rugir.
Aprendiste a sentir educadamente cuando veías una mentira. Aprendiste a suprimir la energía nuclear dentro de ti solo para que los demás se sintieran cómodos. Pero últimamente esa máscara se está agrietando. Lo has notado, ¿verdad? La gente se está alejando de ti. Incluso las personas que te aman. Te miran con una mezcla de confusión y miedo. Entras a una habitación y la conversación se detiene. Intentas ser amable, pero te tratan como si estuvieras sosteniendo una granada. Y la voz del enemigo te susurra: ¿ves? Lo estás haciendo otra vez. Estás alejando a todos. Eres un monstruo. Vas a terminar solo porque eres demasiado difícil. Silencia esa voz ahora mismo. No se están alejando porque seas malo. Se están alejando porque eres alto voltaje. Eres un aparato de 220 voltios intentando conectarse a un mundo de 110. Si conectas una máquina de alto voltaje a un enchufe de bajo voltaje, el fusible se quema. Por eso las relaciones se están cortocircuitando a tu alrededor. Por eso las situaciones se están sobrecalentando. No es porque estés roto, es porque cargas una capacidad para la que este mundo no fue diseñado. Esto nos lleva al núcleo del diagnóstico. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el calor está subiendo tanto que sientes que te derrites? La Biblia nos da la respuesta en Isaías 48:10. He aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he escogido en el horno de la aflicción. La mayoría lee esto y piensa: Dios solo me está limpiando. Pero la palabra hebrea usada para purificado es saraf. No significa simplemente lavar, significa fundir. Es el proceso que usaban los antiguos orfebres. Tomaban el metal en bruto y lo sometían a un fuego tan intenso que literalmente se volvía líquido. Tenía que licuarse para que las impurezas pesadas se hundieran y el oro puro subiera a la superficie. Es un proceso violento, destructivo. Si el metal pudiera gritar, le suplicaría al orfebre que se detuviera. Diría: me estás destruyendo. Pero el orfebre sabe que si se detiene demasiado pronto, el metal nunca será lo suficientemente fuerte para sostener una forma. Esa presión en tu pecho, ese calor, eso es el saraf. Dios no te está castigando, te está licuando, está deshaciendo las viejas estructuras, las viejas formas de tratar con la gente, las viejas defensas que usabas, porque esas estructuras no pueden sostener el peso de la gloria que está a punto de derramar sobre ti. Pensaste que el caos era un ataque del enemigo. No. El caos es el sonido del equipo de construcción. El temblor que sientes es la remodelación de tu alma. Pero aquí está el secreto que la mayoría de los elegidos pasa por alto. Esta sensación de estar desbordado, de que la energía es demasiado grande para tu cuerpo, no es solo tu personalidad. Y no es una condición médica. Es un mecanismo espiritual muy específico que Dios ha estado construyendo en secreto dentro de ti durante los últimos 5 años. Es un proyecto de ingeniería del Espíritu Santo. Y este mecanismo tiene un nombre: el campo de contención. La mayoría de las personas funcionan como simples baterías. Pueden almacenar un poco de energía, la usan y luego necesitan recargarse. Sus vidas son cíclicas y predecibles. Pero Dios no te diseñó como una batería. Te diseñó como un reactor. Un reactor no solo almacena energía, la genera. Toma una pequeña cantidad de sustancia divina y la multiplica en una fuerza capaz de alimentar una ciudad entera, o destruirla si algo sale mal. Por eso tu vida se ha sentido tan pesada. Cuando se construye un reactor nuclear, no se usan ladrillos comunes. Se vierten metros y metros de concreto reforzado y plomo. Y luego se espera. Se deja que la estructura cure y se endurezca, porque si existe aunque sea una grieta microscópica, cuando el núcleo se activa, la radiación se filtra y mata todo a su alrededor. Esto nos lleva a la pregunta que te ha perseguido por las noches. La pregunta del tiempo. Has mirado tu vida en los últimos años y has visto estancamiento, retrasos. Has visto a personas con la mitad de tu unción y la mitad de tu integridad adelantarte. Ellos obtuvieron el ascenso, la relación, la plataforma, y tú quedaste atrapado en el pasillo esperando una puerta que no se abre. En tus momentos más oscuros, le has susurrado a Dios preguntándole si se olvidó de ti. Has pensado si fallaste una prueba allá por 2019 y quedaste descalificado. Has creído que este retraso era un castigo por tus pecados pasados. Escúchame con mucha atención porque voy a darle la vuelta completa a tu entendimiento del tiempo.
Dios no llega tarde, y Dios no te está castigando, está esperando a que el concreto se seque. Piénsalo, si Dios hubiera derramado este poder nuclear en tu vida hace 3 años, cuando aún buscabas validación en la gente, te habría destruido. Si te hubiera dado esa riqueza cuando todavía eras inseguro, te habría convertido en un monstruo. Si te hubiera dado esa plataforma cuando tu carácter aún era concreto húmedo, el peso de la exposición te habría partido en dos. El retraso no fue rechazo. El retraso fue un protocolo de seguridad. Dios te ama demasiado como para entregarte un arma que no estás preparado para sostener. Él vio grietas en tu fundamento que tú no podías ver. Vio pequeñas fracturas de orgullo, de miedo, de necesidad. Y dijo, no, todavía no. Los amo demasiado como para dejarlos autodestruirse. Los dejaré un poco más en el horno. Los haré esperar un poco más, no para herirlos, sino para endurecerlos. Entiende esto: la frustración que sientes por la espera es prueba de la magnitud de tu asignación. Los destinos pequeños requieren fundamentos pequeños. Puedes construir un gallinero en un día, pero si vas a levantar un rascacielos que albergará a miles, tienes que cavar profundo y esperar a que la base se asiente. Tu espera ha sido larga porque tu torre será alta. Isaías 48:10 dice, te he escogido en el horno de la aflicción. No dice te castigué, dice te escogí. El horno no es una celda, es un laboratorio de ingeniería. Es donde se forja el campo de contención. Y ahora tengo noticias para ti. La razón por la que sientes esta presión tan intensa ahora mismo, la razón por la que estás escuchando este mensaje hoy, es porque el proceso de curado ha terminado. El concreto está seco. La estructura es sólida. El campo de contención está listo para recibir el núcleo. ¿Pero qué es el núcleo? ¿Qué es esta energía que requiere una fortaleza tan masiva para sostenerla? Necesitamos redefinir una palabra que la religión te enseñó a temer. Esa palabra es peligroso. Cuando te digo que estás a punto de recibir un poder peligroso, no me refiero a algo maligno. No me refiero a oscuridad. Me refiero a alto voltaje. Piensa en la electricidad. La electricidad es mala, no. Alimenta hospitales, ilumina ciudades, nos da calor. Pero si tocas un cable vivo con 10.000 voltios sin protección, te mata al instante. Es buena, pero es peligrosa. Exige respeto, exige protocolos. Durante demasiado tiempo has sido un cristiano agradable, educado, pasivo. Has permitido que la gente te pisotee porque pensabas que eso era humildad. Pero Dios no está levantando una generación de personas amables. Está levantando una generación de elegidos peligrosos. ¿Por qué? Porque el enemigo es peligroso, porque la oscuridad es agresiva. Y no se lucha contra un lobo con una carta educada. A un lobo se le enfrenta con fuego. El poder que Dios está descargando ahora mismo en tu campo de contención es el poder de cambiar la realidad. Es el poder de entrar en una habitación y transformar la atmósfera sin decir una sola palabra. Es el poder de declarar algo y verlo manifestarse. Es el poder de mirar a un demonio a la cara y verlo huir, no porque grites, sino por la autoridad que irradia tu silencio. Por eso has estado solo. No puedes cargar este nivel de voltaje y simplemente mezclarte con la multitud. Las líneas de alta tensión no van pegadas al suelo. Están separadas, están apartadas. Tu aislamiento fue necesario tanto para proteger a los demás como para protegerte a ti. Pero escucha con atención, elegido. Este poder peligroso no es invisible. No se queda quieto dentro de ti. Cuando se activa, deja huellas. Se manifiesta de 3 maneras muy específicas. Estas son las 3 marcas de un elegido peligroso. Y sé con certeza que la activación ya ha comenzado porque sentiste la primera marca esta misma mañana. Comenzó como una sensación extraña en la parte posterior de tu garganta. Esa sensación rara en la garganta es la primera marca, la marca de la voz de decreto. Lo has notado últimamente, ¿verdad? Hay una tensión en la laringe, un peso físico en la lengua. A veces en medio de una conversación intensa, sientes el impulso de decir una frase que aparece de repente en tu mente, pero tu garganta se bloquea literalmente. No puedes decirla. Te muerdes la lengua hasta que duele. Te tragas las palabras. ¿Por qué sucede esto? Porque tu espíritu sabe algo que tu mente consciente apenas está empezando a entender.
Tu espíritu sabe que el tiempo de margen se ha terminado. Antes podías decir cosas como, estoy harto de este trabajo, o nunca saldré de deudas, o ojalá esa persona desapareciera. Y no pasaba nada de inmediato. Había un retraso, una latencia entre tus palabras y tu realidad. Pero ahora que el campo de contención está activo y el reactor está encendido, esa latencia ha caído a cero. Estás entrando en una temporada de manifestación instantánea. Por eso Dios te ha estado cerrando la boca. Por eso te ha estado silenciando. No está intentando apagar tu personalidad. Está intentando salvarte la vida. Porque ahora mismo, con el voltaje que llevas, si pronuncias una maldición, desde la ira, aunque sea por un segundo, caerá, golpeará, y tendrás que comerte su fruto. Piensa en un momento de la última semana. Quizá ibas conduciendo y alguien te cerró el paso. O estabas discutiendo por mensajes con un familiar. Sentiste cómo el calor subía en tu pecho. Escribiste una respuesta dura, cortante. Se sentía bien escribirla, pero justo antes de enviarla, tu pulgar se quedó congelado. Sentiste una oleada de náuseas, una advertencia en el espíritu tan fuerte que parecía una mano agarrándote la muñeca. Eso fue el protocolo de seguridad. Eso fue el Espíritu Santo activando el freno de emergencia. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua y que quienes la aman comerán de su fruto. Has escuchado ese versículo 1000 veces, pero ahora necesitas entender su física. La palabra hebrea para poder es yad, que literalmente significa mano. La muerte y la vida están en la mano de la lengua. Tu lengua tiene una mano. Puede entrar en el mundo invisible, agarrar una realidad y traerla al plano físico. Para la mayoría esa mano es débil como la de un niño. Hablan y nada cambia. Pero para ti, elegido, el entrenamiento que acabas de atravesar ha fortalecido esa mano. Ahora tienes la fuerza de agarre de un gigante. Si dices estoy agotado, mañana estarás postrado en la cama. Si dices estoy arruinado, tu coche se averiará una hora después. Pero dale la vuelta. Si te plantas en medio de una tormenta y dices, paz, estate quieta, los vientos obedecerán de verdad. Este es el terror y la gloria de la primera marca. Te estás convirtiendo en un legislador viviente. Tus palabras ya no son simples comentarios sobre tu vida. Son decretos. Son resoluciones legales en la corte del cielo. Así que aquí está la instrucción inmediata: no hables cuando estés emocional. Si el calor del reactor es alto, mantén la puerta de contención cerrada. El silencio es tu escudo. Si no sabes lo que Dios está diciendo, no digas nada porque tus palabras ahora pesan demasiado para lanzarlas a la ligera. Pero el reactor no solo cambia lo que sale de ti, cambia cómo percibes todo lo que viene hacia ti. Esto nos lleva a la segunda marca. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido que necesitabas ducharte inmediatamente? Conoces a alguien nuevo. A todos les cae bien. Tus amigos dicen, es una gran persona o es tan dulce, tan espiritual. Sonríen, ríen. Pero tú le das la mano y tu piel se eriza. Sientes un rechazo físico en el estómago, como agua fría bajando por la columna. Miras a sus ojos y mientras los demás ven una sonrisa, tú ves un tiburón. Ves un vacío. Oyes sus palabras, pero escuchas su frecuencia, y esa frecuencia suena como interferencia. Entonces aparece la duda. Te dices, deja de juzgar, deja de ser paranoico. Está siendo amable contigo. Sé amable tú también. Ignoras tu radar, fuerzas una sonrisa. Vas a comer con esa persona, la dejas entrar en tu círculo, y 6 meses después la máscara cae, te traiciona, habla mal de ti, intenta destruir lo que construiste, y tú te quedas sentado entre los escombros pensando, lo sabía, lo supe desde el primer segundo. ¿Por qué no me escuché? Elegido, deja de manipularte a ti mismo. Esa náusea no es paranoia, es la segunda marca, es la visión de rayos X del discernimiento. Porque llevas la verdad dentro, te has convertido en un imán para la verdad y en algo repulsivo para la mentira. Cuando la verdad de alto voltaje se encuentra con el engaño, de alto voltaje se produce una chispa. Esa chispa es la incomodidad que sientes. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamos que la palabra es solo la Biblia, pero Juan 1 dice que la palabra era Dios. Y Dios vive en ti. Llevas la palabra viva dentro. Y esa palabra es una espada.
Cuando te acercas a alguien que vive con una máscara, la espada dentro de ti quiere cortarla. Quiere exponer el interior. Quiere dividir el alma del espíritu. Esa persona se siente incómoda cerca de ti y ni siquiera sabe por qué. Dirá, me intimidas o siento que no puedo ser yo mismo contigo. Lo que realmente quiere decir es, no puedo sostener mi mentira cuando estoy junto a tu luz. Esta visión de rayos X pesa. Lo sé. Es solitario ver los esqueletos en los armarios de la gente mientras todavía están sentados en el salón. Duele ver la traición en el corazón de un amigo antes de que ocurra. Has pedido a Dios que te quite esto. Has orado. Señor, déjame ser normal. Déjame ser ignorante y feliz como los demás. Pero no lo hará porque esta visión es lo único que te mantendrá a salvo en la temporada que viene. Vas a subir a lugares altos y en los lugares altos los lobos llevan trajes a medida. En los lugares altos las serpientes citan la escritura. Si no pudieras ver a través de la fachada, te devorarían en una semana. Así que no reprimas la náusea. Honra esa sensación. Cuando el estómago se te caiga, confía en ello. Cuando el aire se sienta mal, vete. Tu discernimiento es el sistema de seguridad del campo de contención. Estas dos marcas, la voz de decreto y el discernimiento de rayos X, prueban una cosa: estás filtrando poder. El reactor está activo. El mundo a tu alrededor está reaccionando a la radiación de la gloria de Dios sobre tu vida. Pero hay una tercera marca. Y sinceramente es la que más aterroriza al enemigo. Las dos primeras tienen que ver contigo y con tus interacciones. Esta tercera tiene que ver con el entorno mismo. Es la marca que se manifiesta cuando no dices una palabra, cuando ni siquiera estás mirando a nadie. Es el fenómeno por el cual entras en una habitación caótica y de repente el caos se detiene. O entras en un lugar muerto y de repente la vida estalla. Esta tercera marca demuestra que ya no eres influenciado por el ambiente. Te has convertido en quien define la temperatura del ambiente. Es la marca del cambio de atmósfera. La mayoría de las personas son termómetros espirituales. Un termómetro reacciona. Si la habitación está llena de ira, se llena de ira. Si está deprimida, se deprime. Solo refleja lo que hay alrededor. No cambia nada. Pero tú, elegido, no eres un termómetro. Eres un termostato espiritual. Un termostato no se preocupa por la temperatura exterior. Tiene una convicción interna. Marca un estándar. Y cuando un termostato entra en una habitación, toda la mecánica de ese lugar trabaja para ajustarse a la temperatura que el termostato lleva dentro. Déjame mostrarte cómo se ve esto en la vida real. Quiero contarte sobre un elegido con el que trabajé recientemente. Llamémosle David. David trabajaba en un entorno corporativo tóxico. Cada lunes por la mañana la sala de juntas era un campo de batalla. Gritos, culpas, puñaladas por la espalda. El aire estaba tan cargado de estrés que podías saborear el metal en la boca. Durante años David intentó ser el pacificador. Intentó razonar con la gente. Intentó ser un termómetro reflejando su intensidad. Nunca funcionó. Pero luego David pasó por el entrenamiento del reactor. Atravesó el aislamiento. Atravesó el horno. Y dejó de intentar arreglar a las personas para empezar a aportar su campo de contención. Un lunes entró en la misma reunión. El caos estaba en su punto máximo. Pero esta vez David no dijo una palabra. Entró, se sentó al final de la mesa, apoyó las manos en la madera y simplemente liberó su espíritu. No oró en voz alta. No reprendió a nadie. Simplemente se sentó irradiando la paz densa y pesada de Dios. En menos de 3 minutos, los gritos cesaron. El gerente que estaba vociferando perdió el hilo de lo que decía. Balbuceó y se sentó. La tensión se evaporó como vapor. La reunión, que solía durar 2 horas, terminó en 20 minutos con acuerdo total. Después un compañero se acercó a David confundido y le dijo: «No sé qué pasó hoy. Sentí que no podía respirar cuando estaba gritando». Eso es el cambio de atmósfera. Ese es el peso de la gloria. Cuando llevas el reactor dentro, llevas una gravedad espiritual que atrae todo a tu órbita. El caos no puede existir en tu presencia porque tu paz pesa más que su caos. El miedo no puede hablar cuando estás presente porque tu fe lo silencia. ¿Te has preguntado por qué tu familia actúa diferente cuando estás cerca? ¿Por qué las discusiones se detienen cuando entras por la puerta? O al contrario, ¿por qué los demonios se manifiestan y la gente se enfada de forma irracional cuando apareces? Es porque estás cambiando la atmósfera
y sus espíritus tienen que reaccionar a la nueva temperatura. Así que ya hemos establecido las tres marcas: la voz de decreto, el discernimiento de rayos X y el cambio de atmósfera. Tienes el diagnóstico, sabes que el reactor está activo, pero ahora tenemos que tener una conversación muy dura, porque hasta este momento has estado escuchando este mensaje con una suposición muy concreta. Has pensado: vaya, Dios me dio este poder para que por fin sea feliz. Dios me dio este discernimiento para tener por fin buenas relaciones. Dios me dio esta autoridad para que por fin tenga una vida tranquila. Respira hondo porque voy a desmontar esa suposición. Dios no te dio este poder para hacerte feliz. No construyó un reactor nuclear dentro de tu alma para alimentar una vida cómoda. No se construye un arma de destrucción masiva para colgarla en la pared como decoración. Dios te entrenó, te aisló, te quebró, te reconstruyó. No para que sobrevivieras, no para que fueras bendecido. Te entrenó para convertirte en un arma de guerra. Este es el giro. Esta es la verdad que la iglesia moderna tiene miedo de decirte. Quieren decirte que Dios es tu proveedor y tu consolador, y lo es. Pero para el elegido, también es tu comandante y te está reclutando. La razón por la que nunca has podido acomodarte en una vida normal y pacífica es porque las armas no están diseñadas para la paz. Están diseñadas para el conflicto. Están diseñadas para romper cosas. Jeremías 51:20 dice: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones y destruiré reinos. Fíjate en el lenguaje. No dice: eres mi jardín de flores. No dice: eres mi trofeo. Dice: eres mi martillo de guerra. La palabra hebrea ahí es metz. Significa literalmente triturador destructor. Eso lo explica todo, ¿verdad? Explica por qué cada vez que intentas ser normal y encajar todo falla. Intentas unirte a un grupo de amigos y de repente explotan conflictos ocultos. Intentas unirte a una iglesia y de repente se expone la corrupción escondida. Y piensas: soy yo soy el problema. Donde voy las cosas se rompen. Sí eres el problema, porque eres un martillo de guerra. Y un martillo de guerra está diseñado para romper cosas duras. Dios te envía a familias tóxicas no para que te adaptes, sino para romper la maldición generacional. Te envía a trabajos corruptos no para que cobres un sueldo, sino para destrozar el sistema de codicia. Te envía a iglesias muertas no para sentarte en un banco, sino para romper el espíritu religioso. Has pasado toda tu vida pidiendo perdón por tu naturaleza, pidiendo perdón por ser afilado, pidiendo perdón por ser pesado, pidiendo perdón por el impacto que produces cuando entras en una habitación. Deja de pedir perdón. No pides perdón por ser un martillo cuando golpeas un clavo. Esa es tu función. Ese es tu diseño. Esa es tu gloria. El campo de contención no se construyó para sostener un regalo. Se construyó para sostener un arsenal. Dios tuvo que endurecerte porque si te hubiera lanzado contra una fortaleza demoníaca, cuando aún estabas blando, te habrías hecho pedazos tú en lugar de la fortaleza. Pero ahora estás endurecido. Ahora estás listo. Y aceptar tu identidad como arma espiritual es lo único que te dará paz. Nunca encontrarás paz intentando ser un civil. Solo encontrarás paz aceptando tu rango como guerrero. Quiero que respires profundamente ahora mismo. En tu mente visualízate de pie frente a un espejo. Pero en el reflejo no ves a la persona cansada y rota que viste esta mañana. Ves a un soldado con armadura completa. Ves un hacha de guerra en la mano de Dios. Mira ese reflejo y dite: no estoy roto, soy peligroso, no estoy rechazado, estoy desplegado. Siente el cambio en tu mentalidad. La mentalidad de víctima está muriendo ahora mismo. La mentalidad de guerrero está despertando. Pero aquí está el problema ahora que sabes que eres un arma. Ahora que has aceptado tu identidad, no eres el único que lo sabe. El enemigo ha estado observando esta transformación. Ha visto el reactor encenderse. Te ha visto levantar el hacha de guerra y está aterrorizado. Sabe que si sales de este mensaje completamente activado, harás más daño a su reino en el próximo año que en toda tu vida. Así que no va a dejarte marchar sin más. Ha activado un protocolo de sabotaje, un contraataque sincronizado, diseñado específicamente para neutralizarte antes de que puedas blandir esa hacha siquiera una vez.
Y por el momento en el que estás escuchando esto, puedo garantizarte que planea lanzar ese protocolo en las próximas 72 horas. Pero antes de darte el manual para enfrentar este sabotaje, necesito abordar la vacilación que siento ahora mismo en tu espíritu. Incluso mientras te digo que eres un arma, hay una parte de ti que se resiste. Una parte que susurra, pero yo no quiero luchar. No quiero ser peligroso. Solo quiero amar a la gente. Solo quiero paz. Tienes miedo de que si abrazas plenamente este poder, te conviertas en las personas que te hicieron daño. Temes que tus límites se sientan como crueldad. Temes que tu verdad se sienta como un cuchillo. Escúchame, ese miedo es el último residuo de tu mentalidad de víctima. Un cirujano lleva un cuchillo. Un asesino también lleva un cuchillo. Ambos cortan carne humana. Ambos provocan sangre. Pero uno corta para matar y el otro corta para sanar. Dios no te está dando un cuchillo para asesinar. Te está dando un bisturí para operar. Cuando sacas a una persona tóxica de tu vida, no estás siendo cruel. Estás extirpando un tumor. Cuando dices una verdad dura que ofende, no estás siendo malo. Estás drenando una infección para que puedas sanar. Tienes que dejar de ver tu filo como un pecado. Tu filo es el instrumento de la liberación. Y el enemigo lo sabe. Sabe que si superas el miedo a herir sentimientos te volverás imparable. Sabe que un cirujano que tiene miedo a la sangre no puede salvar vidas. ¿Y por qué te ataca entonces? No te ataca porque seas débil. Te ataca porque eres el único en tu linaje que tiene el potencial de operar la maldición generacional. Y como no puede impedir que el reactor se encienda, su única opción es hacer que funcione mal. Quiere provocar una fusión. Esto nos lleva a la forma de sabotaje número 1, la válvula de presión. El enemigo sabe que un reactor funciona acumulando una presión inmensa. Esa presión es lo que genera el poder. Así que su primera estrategia es obligarte a liberar esa presión antes de tiempo. Quiere que ventiles. Quiere que filtres energía. A esto lo llamo provocación emocional. Observa tu vida con atención. En las próximas 72 horas vas a encontrarte con alguien a quien llamo el agente del caos. Esta persona ha sido asignada para hacer una sola cosa, pulsar tus botones hasta que explotes. Puede ser un familiar que sabe exactamente qué decir para hacerte sentir pequeño. Puede ser un jefe que te humilla delante de todos. Puede ser un desconocido en el tráfico que te cierra el paso y luego te grita. La situación será injusta, será desproporcionada, te exigirá una reacción. Cada célula de tu cuerpo querrá responder. Querrás defenderte, querrás gritar, querrás aclarar las cosas. Sentirás el calor subir del pecho a la garganta. Pero escúchame, es una trampa. Si abres la boca y entras en el juego, estás abriendo la válvula de presión. Estás gastando la energía nuclear sagrada que Dios te dio para tu destino en una distracción. Cuando discutes con un necio, no ganas, pierdes energía, te desangras espiritualmente. Después de la discusión te sentirás drenado, vacío. Sentirás que la presencia de Dios se ha levantado. ¿Por qué? Porque usaste una ojiva nuclear para matar un mosquito. Así que esta es tu instrucción cuando el agente del caos aparezca y aparecerá, no te involucres. Visualiza tu boca como una bóveda sellada. Visualiza las barras de acero cerrándose. Siente la presión acumulándose dentro de ti. Será incómodo. Querrás liberarla, pero aguanta. Esa presión no va a destruirte, va a impulsarte. Dirige esa energía hacia adentro y úsala para orar. Úsala para decretar, pero no se la entregues al enemigo. El silencio es la forma más alta de guerra espiritual, porque le niega al enemigo el combustible que busca. Pero el enemigo es inteligente. Sabe que has sido entrenado en el horno. Sabe que puedes tener la disciplina suficiente para callar. Así que si no consigue hacerte explotar con ira, intentará contaminar tu fuente de energía. Cambiará de táctica de la provocación a la tentación. Esta es la forma de sabotaje número 2, el combustible falso, o lo que yo llamo poder falsificado. El enemigo ve que tienes hambre de avance. Ve que has esperado mucho tiempo, así que te ofrecerá un atajo. Te presentará una oportunidad que parece bendición pero huele a trampa. Vemos este patrón en Hechos capítulo 8. Había un hombre llamado Simón el Mago, vio a los apóstoles moverse en poder, vio los milagros, vio el cambio de atmósfera y lo quiso. Pero Simón no quería el campo de contención, no quería el entrenamiento del carácter,
No quería el horno, solo quería el poder. Así que ofreció dinero. Intentó comprar la unción. Quiso usar una transacción mundana para obtener un resultado espiritual. Y Pedro lo reprendió diciendo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En los próximos días el enemigo va a enviarte un Simón. Puede parecer una oportunidad de negocio que promete dinero rápido, pero exige que comprometas un poco tu integridad. Puede parecer una relación que avanza demasiado rápido, ofreciéndote conexión instantánea, pero saltándose el proceso de discernimiento. Puede parecer una forma de volverte famoso o visible sin pasar primero por el servicio en lo oculto. Parecerá combustible para tu reactor. Parecerá la respuesta a tus oraciones. Pero así reconocerás el combustible falso, se salta el proceso. El poder de Dios es poder de proceso. Viene del quebrantamiento, viene de la espera, viene de la obediencia. El poder del enemigo es poder comprado. Viene de la manipulación, viene del compromiso, viene del camino fácil. Si introduces ese combustible falso en tu reactor, puede arder intensamente por un momento. Puede que consigas el dinero, puede que consigas la relación, pero al ser falso acabará corroyendo el campo de contención. Atravesará el concreto de tu carácter y al final todo colapsará. Lo sentirás en las entrañas igual que ese rayos X del discernimiento del que hablamos. Mirarás esa oportunidad y sobre el papel parecerá perfecta, pero el estómago se te revolverá. Sentirás una alarma interna, una resistencia. Ese es el Espíritu Santo diciéndote, no toques esto. No lo pongas en tu motor. Es veneno, espera lo auténtico, espera la puerta que Dios abre, espera la bendición que no trae tristeza consigo. No cambies tu primogenitura por un plato de lentejas solo porque tienes hambre. Así que ya tenemos la válvula de presión intentando hacerte perder energía a través de la ira. Tenemos el combustible falso intentando contaminarte mediante atajos. Esas son las trampas externas ruidosas visibles, fáciles de detectar si estás atento. Pero la tercera trampa es distinta. No viene de un jefe que grita ni de un negocio turbio. Esta viene desde dentro. Es un asesino silencioso que te ataca cuando estás solo en tu habitación, por la noche. Ataca cuando estás más vulnerable. Ataca la estructura misma de tu mente. Este asesino silencioso es la forma de sabotaje número 3, la fuga por aislamiento. El enemigo sabe que el campo de contención requiere separación. Dios te ha apartado de la multitud para construir este reactor. Pero el enemigo también sabe que eres humano. Sabe que fuiste creado para la conexión. Sabe que el calor dentro de ti es intenso y que a veces solo quieres que alguien te tome la mano. Solo quieres que alguien entienda lo que estás viviendo. Entonces utiliza tu soledad como arma. Espera hasta tarde en la noche. Espera a que lleves semanas peleando batallas en soledad y entonces envía un pensamiento. Tal vez debería llamarle. Tal vez debería compartir este sueño con esa persona. Quizá ya cambió. Y tú te acercas. Tomas esa revelación nuclear de alto voltaje que Dios te dio en el lugar secreto e intentas conectarla a una persona que tiene la capacidad espiritual de una pila AA. Le cuentas tu visión, le muestras tu corazón. ¿Y qué pasa? Te miran sin entender o peor aún lo critican. Le encuentran fallas, lo minimizan, te dicen que sueñas demasiado grande o ¿y tú quién te crees? Y de inmediato te sientes drenado. Sientes que el aire se fue de la habitación. Sales de esa conversación pesado, exhausto, vacío. ¿Por qué? Porque provocaste una fuga. Intentaste conectar un reactor a una tostadora. La tostadora no puede soportar ese voltaje, así que se quema. Y el reactor pierde presión porque liberó energía en un recipiente que no fue diseñado para recibirla. Elegido, escúchame, la soledad duele, pero la fuga es mortal. No eches tus perlas a los cerdos, no porque los cerdos sean malos, sino porque las pisotearán y luego se volverán contra ti y te despedazarán. El aislamiento no es un castigo, es un nivel de seguridad. No todos tienen autorización para ver el núcleo del reactor. Deja de intentar dar recorridos guiados a turistas que solo buscan un recuerdo. Mantén la puerta cerrada. Pero cuando cierras esa puerta, cuando aceptas el aislamiento, cuando te sientas solo en esa habitación, con nada más que el zumbido de este poder peligroso dentro de ti,
La mente empieza a divagar. Y ahí se abre la puerta a la forma de sabotaje. Número 4. El virus de la duda. Este es el ataque más insidioso de todos. No viene de fuera. Respira en el silencio. Estás acostado mirando el techo y un pensamiento se desliza. Suena como tu propia voz, pero es más fría. Dice, ¿estás seguro de que Dios dijo eso? ¿Seguro de que eres elegido? Tal vez solo eres un narcisista. Tal vez estás traumatizado y te inventaste toda esta narrativa espiritual para sentirte especial. Tal vez te estás volviendo loco. Ese es el virus. Ataca tu cordura. Manipula tu propio espíritu. Intenta reescribir tu historia. Toma los encuentros sobrenaturales que has tenido, las señales innegables que Dios te dio, y las difumina. Las hace parecer coincidencias. Quiero que atrapes ese pensamiento ahora mismo. Si últimamente has pensado, estoy loco, quiero que congeles ese pensamiento en tu mente. Míralo. Ese pensamiento no es tuyo. Es un arma biológica desplegada por el enemigo para desmantelar el panel de control del reactor. Si logra que dudes de la realidad del poder, tendrás miedo de usarlo. Si logra convencerte de que estás delirando, te desarmarás tú mismo. Aquí está la verdad: el hecho de que cuestiones tu cordura es prueba de que estás cuerdo. Los locos no se preguntan si están locos. Están convencidos de que tienen razón. El hecho de que luches, el hecho de que tengas miedo de estar equivocado, demuestra que llevas el temor de Dios. No discutas con la duda. No puedes salir de un virus espiritual usando lógica. En su lugar debes anclarte al momento del decreto. Vuelve al momento en que Dios habló. Vuelve al momento en que cayó el fuego. Eso ocurrió. Fue real. Párate sobre esa realidad y deja que el virus muera de hambre. Pero supongamos que sobrevives al aislamiento. Sobrevives a la duda. Mantienes el reactor activo. El poder empieza a fluir. Empiezan los milagros. Hablas y las cosas se mueven. La gente empieza a mirarte con asombro. Empiezan a alabarte. Y aquí es donde el enemigo planta su bomba final y más mortal. La forma de sabotaje número 5. El pico de orgullo. Esta es la trampa que ha matado a más generales que cualquier espada. Cuando el poder fluye, cuando la atmósfera cambia, se siente embriagador. Te sientes fuerte, invencible, y llega el susurro. Ya no estoy loco, sino soy poderoso. Mira lo que hice. Mira cómo cambié esa sala. Mira mi unción. En el momento en que tocas la gloria, en el momento en que piensas que la electricidad viene de ti y no a través de ti, has convertido el reactor en una bomba. Lo vemos en la Biblia con el rey Usías. Dios lo ayudó maravillosamente. Fue fuerte, pero cuando se hizo fuerte su corazón se enalteció para su propia destrucción. Entró al templo a quemar incienso, una tarea que no le correspondía. Tocó la gloria y la lepra brotó instantáneamente en su frente. Elegido, esta es una advertencia escrita con sangre. El poder que llevas es nuclear. Es la gloria de Dios. Es caliente. Es pesada. Tú solo eres el conducto. Tú solo eres el cable. El cable no puede atribuirse el mérito de la electricidad. Si el cable intenta quedarse con la electricidad, si intenta ser la fuente, se derrite. El enemigo quiere que te vuelvas arrogante. Quiere que creas que eres superior a las personas a las que estás llamado a servir, porque sabe que Dios resiste a los soberbios. Si logra meterte en el orgullo, ya no tiene que pelear contigo. Solo se aparta y deja que Dios pelee contra ti. Examina tu corazón ahora mismo. ¿Hay una parte de ti que quiere este poder para demostrarle a otros que estaban equivocados? ¿Hay una parte que quiere lucirse delante de quienes te rechazaron? Ese es el pico de orgullo. Esa es una fusión esperando suceder. Debes matar ese deseo. Debes humillarte. Cuanto más alto sube el voltaje, más bajo debes inclinarte. Así que ahora ves el campo de batalla. Ves la válvula de presión intentando liberar tu ira. Ves el combustible falso intentando contaminar tu fuente. Ves la fuga por aislamiento drenándote. Ves el virus de la duda atacando tu mente. Y ves el pico de orgullo esperando destruirte en tu momento de victoria. Has identificado al enemigo. Tienes el mapa del campo minado. Pero conocer al enemigo es solo la mitad de la batalla. Saber dónde están las minas no te enseña a conducir el tanque. Necesitas algo más que advertencias. Necesitas un sistema. Necesitas un manual de operación diario.
Necesitas saber exactamente qué botones presionar y qué palancas mover cada mañana para mantener este reactor estable. Porque un arma tan peligrosa no puede operarse por emociones. Debe operarse por protocolo. Este manual comienza con un solo mecanismo. En ingeniería nuclear existe un dispositivo llamado barra de control. Estas barras están hechas de materiales que absorben neutrones. Cuando el reactor se calienta demasiado, cuando la reacción empieza a salirse de control, los ingenieros bajan estas barras al núcleo. No detienen el poder, lo estabilizan, evitan que el reactor se funda. En el reino de Dios, esta barra de control tiene un nombre: mansedumbre. Ahora sé lo que estás pensando. Oyes la palabra mansedumbre y piensas en debilidad. Piensas en ser un felpudo. Piensas en dejar que la gente te pase por encima. Eso es una mentira del infierno diseñada para desarmarte. La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. La palabra griega para mansedumbre se usaba para describir a un caballo de guerra domado. Es una bestia de casi 1000 kilos. Tiene la fuerza para matar a un hombre de una patada. Tiene la velocidad para correr más rápido que el viento, pero permanece perfectamente quieto cuando su amo susurra. Carga a la batalla solo cuando se suelta la rienda. Ese eres tú. Tú eres el caballo de guerra. El poder nuclear dentro de ti es el músculo. La barra de control es tu capacidad de contener ese músculo hasta que Dios dé la orden. Lo vemos perfectamente en Números 12 con Moisés. La Biblia llama a Moisés el hombre más manso de la tierra. Pero era el mismo hombre que desató plagas, el mismo que partió el Mar Rojo. Era aterradoramente poderoso. Pero en Números 12 su propio hermano y su propia hermana Aarón y Miriam se volvieron contra él. Murmuraron, cuestionaron su autoridad, lo deshonraron en público. Moisés tenía el poder para destruirlos. Podía haber hablado una palabra y la tierra los habría tragado. Tenía el voltaje, pero activó la barra de control. Guardó silencio. No se defendió. Dejó que Dios manejara la temperatura. Y porque Moisés fue manso, porque mantuvo el reactor estable, Dios intervino. La nube descendió y Dios dijo, ¿no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? E inmediatamente Miriam fue herida con lepra. Moisés no tuvo que pelear porque su dominio propio autorizó a Dios a pelear por él. Este es el protocolo de la barra de control. Cuando te provocan, no reaccionas. Bajas la barra de la mansedumbre. Absorbes el calor. Guardas tu paz. Pero ¿cómo se hace esto en la práctica? Es fácil hablar de mansedumbre cuando todo está tranquilo, pero ¿qué pasa cuando estás en pleno combate? Necesitas un sistema diario. Y voy a darte un marco llamado la revisión diaria del reactor. No puedes esperar a estar en una crisis para revisar tus sistemas. Tienes que hacerlo cada mañana antes incluso de que tus pies toquen el suelo. Esta es tu lista de chequeo previa al despegue. Quiero que lo intentes ahora mismo. No necesitas moverte. Solo cambia el enfoque hacia tu interior. Imagina que dentro de tu pecho hay un panel de control con 3 indicadores. Paso 1, revisa la temperatura. Cada mañana pregúntate, ¿cuál es mi estado emocional base ahora mismo? ¿Me estoy despertando con enojo, con ansiedad, con un resentimiento contra alguien? Si la aguja está en zona roja, si ya estás caliente desde temprano, no es seguro operar. Si detectas enojo, reconócelo. Luego visualiza cómo liberas ese vapor en vertical hacia Dios, no en horizontal hacia las personas. Di, Señor, te entrego esta ofensa. Enfría mi espíritu. No salgas de tu habitación hasta que esa aguja vuelva a la zona verde. Paso 2. Revisa el sello. Este es el chequeo del silencio. Pregúntate, ¿ayer tuve alguna fuga? ¿Hablé de más con la persona equivocada? ¿Eché mis perlas a los cerdos? Si encuentras una fuga, séllela. Arrepiéntete. Renueva tu voto de silencio. Visualiza una pesada puerta de acero cerrándose de golpe sobre tu boca y sobre tus planes. Paso 3. Revisa la fuente de combustible. Pregúntate, ¿por qué estoy haciendo lo que voy a hacer hoy? ¿Me mueve la ambición de demostrar que otros están equivocados? ¿O me mueve la obediencia a Dios? Recuerda el pico de orgullo. La ambición es combustible sucio. Arde fuerte pero derrite el núcleo. La obediencia es combustible limpio. Arde de forma constante. Si haces esta revisión de 3 pasos cada mañana, temperatura, sello y combustible,
Detectarás el sabotaje antes de que ocurra. Atraparás la fuga antes de que te drene. ¿De verdad funciona? ¿Este nivel de disciplina marca una diferencia real? Déjame contarte la historia de un elegido llamado Miguel. No es su nombre real, pero su historia es verdadera. Miguel era un ejecutivo de alto nivel que cargaba una unción muy fuerte para los negocios, pero trabajaba para un jefe que era el manual perfecto de un agente del caos. Ese jefe robaba las ideas de Miguel, le gritaba en reuniones e intentaba sabotear sus proyectos. Durante 2 años Miguel quiso pelear. Tenía las pruebas para hacer que despidieran a su jefe. Tenía el poder. Pero Miguel empezó a aplicar el protocolo de la barra de control. Cada mañana hacía su revisión del reactor. Revisaba su temperatura. Revisaba su sello. Y cuando su jefe le gritaba, Miguel bajaba la barra. Se quedaba en absoluto silencio, irradiando paz. Sus compañeros le decían que era débil. Le decían, necesitas defenderte. Necesitas pelear. Pero Miguel sabía que si peleaba en la carne perdería la victoria sobrenatural. Sabía que su mansedumbre era lo único que impedía que el reactor explotara y destruyera su propia carrera. Un día el jefe cruzó una línea. Acusó a Miguel de fraude delante de toda la junta directiva. Era una mentira. Y en ese instante Miguel sintió subir el calor. Tenía los correos que probaban su inocencia en el bolsillo. Podía destruir a su jefe en segundos. Pero escuchó al Espíritu Santo decirle, baja la barra. Miguel se levantó, miró a la junta, miró a su jefe y no dijo nada. Solo dijo, yo respaldo mi integridad. Y se sentó. La sala quedó en silencio. La atmósfera cambió. Esa tercera marca de la que hablamos se activó. La pesada presencia de la verdad llenó el lugar. El director general miró al jefe y luego miró a Miguel. Podía sentir quién estaba diciendo la verdad. El jefe empezó a tartamudear, empezó a justificarse, sintió el peso del silencio de Miguel y se quebró. Empezó a gritar excusas irracionales, se expuso a sí mismo. 2 semanas después, ese jefe fue removido y Miguel no solo fue vindicado, le dieron el puesto de su jefe. Si Miguel hubiera peleado, habría parecido solo otro empleado conflictivo. Pero como usó la barra de control, como dejó que Dios peleara la batalla, fue promovido. Este es tu futuro elegido. Si sabes administrar el poder, si sabes manejar el reactor, no tendrás que pelear por tu destino. Tu destino peleará por ti. Mira dónde estamos ahora. El campo de contención está construido. Las 3 marcas están activas. El sabotaje ha sido identificado. El manual de operación está en tus manos. El reactor está estable. El zumbido del poder es constante. Estás listo. La fase de ingeniería ha terminado. Pero hay una última pieza del rompecabezas. Un reactor puede construirse, puede cargarse, puede tener personal, pero no genera energía hasta que alguien presiona el botón de salida, el botón de ir. Tú estás ahí preguntándote, de acuerdo, ya hice el trabajo, preparé mi espíritu. ¿Cuándo ocurre el lanzamiento? ¿Cómo sé cuándo Dios realmente está presionando el interruptor para liberarme al mundo? Hay una señal específica, una sensación física y espiritual que ocurre justo antes del lanzamiento. Y si no la reconoces, podrías confundirla con ansiedad e intentar frenarla justo cuando deberías avanzar. Esa señal se llama inquietud santa. Necesitas saber la diferencia entre la ansiedad y la inquietud santa, porque físicamente se sienten muy parecidas, pero vienen de 2 reinos distintos. La ansiedad nace del miedo, te paraliza, te hace querer esconderte. Se siente como un peso que te hunde. La inquietud santa nace del propósito. Te impulsa. Se siente como un motor acelerando, mientras el coche está en punto muerto. Es una vibración en los huesos que te hace caminar de un lado a otro. Es la sensación de ser una flecha tensada en el arco. La tensión es alta no porque algo esté mal, sino porque estás a punto de ser lanzado. En los últimos días has sentido esto. Has estado en el trabajo haciendo la misma hoja de cálculo que llevas 5 años haciendo y de repente sentiste que ibas a saltar de tu piel. Sentiste una insatisfacción con lo rutinario tan intensa que casi dolía físicamente. Miraste tu vida normal y tu espíritu gritó, esto es demasiado pequeño. Ya no quepo aquí. Ese es el botón de salida.
Es Dios diciéndote que el reactor está a plena potencia, que el campo de contención aguanta, que la presión es óptima y que está a punto de soltar el freno. Pero antes de decir, Señor, libérame, antes de gritar, estoy listo, tenemos que tener una última conversación sobria sobre la factura que viene con este poder. Porque en el reino de Dios nada es gratis. La gracia es gratuita, pero la unción lo cuesta todo. Has estado pidiendo este poder peligroso. Has pedido ser un arma. Has pedido influencia, recursos y autoridad espiritual. Pero has leído el precio. Lucas 12:48 nos da el contrato. A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Citamos ese versículo como un eslogan, pero quiero que mires la palabra demandará. En el idioma original implica una deuda que se exige de vuelta. Implica una rendición de cuentas implacable. Aquí está la verdad dura: cuando aceptas este poder peligroso, pierdes el lujo de una vida normal. Pierdes el lujo de la mediocridad. Tus amigos pueden enojarse y chismear. Tú no, porque tus palabras ahora son nucleares. Si chismeas, destruyes. Tus compañeros pueden hacer trampas o ser deshonestos. Tú no, porque cargas la pesada presencia de la verdad. Si mientes, la convicción te quemará por dentro. Otros pueden guardar rencor. Tú no, porque una tubería obstruida no puede transportar alto voltaje. El costo de este poder es que se te exige un estándar más alto que al resto. Serás juzgado con más severidad. Serás observado con más atención. Las cosas que antes eran opcionales ahora son obligatorias. Lo que antes te perdonaban ahora es motivo de corrección inmediata. Por eso tanta gente se queda en la puerta del reactor. Ven el poder y lo desean, pero luego ven el costo. Ven que tienen que morir a su ego. Ven que deben perdonar lo imperdonable. Ven que deben caminar en un nivel de santidad incómodo. Y dicen, no gracias, mejor seré una batería, no quiero ser un reactor. Pero tú sigues aquí, sigues escuchando. Y eso me dice que ya contaste el costo, me dice que estás dispuesto a pagarlo. Así que tienes las señales, tienes los protocolos, has aceptado el costo, crees que estás listo para el lanzamiento, piensas que el entrenamiento terminó. Pero hay una prueba final. Esta es la falsa cima que atrapa a casi todos. Crees que la última prueba antes del lanzamiento será una gran batalla espiritual. Piensas que tendrás que expulsar legiones de demonios, predicar ante un estadio o dar $1.000.000. Estás listo para un momento épico. Estás con tu onda preparada para Goliat. Pero hoy Dios no te va a enviar un Goliat. La prueba final no es una prueba de fuerza, es una prueba de sumisión. Será pequeña, será silenciosa. Dios te pedirá que hagas algo que no tiene sentido para tu mente lógica. Te pedirá que pidas perdón cuando tú fuiste el herido. Te pedirá que regales los últimos 50 euros de tu cuenta cuando los necesitas para pagar cuentas. Te pedirá que guardes silencio cuando tienes la respuesta perfecta. ¿Por qué? Porque un arma nuclear no puede activarse por voluntad propia. Solo puede ser activada por el comandante. Dios necesita saber que cuando Él diga, ve, tú vas, y cuando diga, detente, tú te detienes. Aunque parezca absurdo, aunque duela, especialmente si hiere tu orgullo. Mira a Naamán en la Biblia. Era un general poderoso, un hombre de fuerza peligrosa, pero tenía lepra. Quería un milagro. Esperaba que el profeta saliera, agitara la mano y hiciera algo espectacular. En lugar de eso, el profeta envió a un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el sucio río Jordán. Naamán se enfureció. Era humillante, era ridículo. Casi se fue. Casi perdió su sanidad porque la prueba era demasiado pequeña para su ego. Pero sus siervos lo convencieron. Él se humilló. Se sumergió en el agua sucia y salió limpio. Elegido, tu prueba final está ocurriendo ahora mismo. Es esa pequeña voz en tu cabeza que te dice que sueltes esa única cosa a la que todavía te aferras. Ese resentimiento, ese hábito secreto, ese miedo. Quiero que hagas ahora mismo un acto mental de rendición. Quiero que cierres los ojos por un momento. En el ojo de tu mente visualiza un altar de piedra pesado. Sobre ese altar coloca tu necesidad de tener la razón. Coloca tu necesidad de entender el plan. Coloca tu necesidad de controlar el resultado. Obsérvate dejándolo allí. Y luego mírate dando un paso atrás y diciendo, Dios, no necesito entender, solo necesito obedecer.
Siente cómo el peso se levanta de tus hombros. Esa resistencia que sentiste era la última barrera. Era el último cerrojo de la puerta del reactor. Y acabas de abrirlo. Has superado el diagnóstico. Has construido el campo de contención. Has identificado las señales. Te has preparado para el sabotaje. Has aprendido los protocolos. Has contado el costo y has rendido tu voluntad. No queda nada más que enseñarte. La teoría ha terminado. El aula está cerrada. Ahora pasamos de la información a la impartición. Pasamos del campo de entrenamiento a la sala de coronación. Es tiempo de sellar este poder en tu ADN espiritual para siempre. Necesito que cambies tu postura ahora mismo. Deja de hacer varias cosas a la vez. Deja de conducir si puedes. Has estado sentado por dentro durante demasiado tiempo. Es momento de ponerte de pie. Si estás en un lugar seguro, ponte de pie ahora mismo. Si estás conduciendo o acostado, ponte de pie por dentro. Endereza tu columna espiritual. Echa los hombros hacia atrás. No eres una víctima pidiendo migajas. Eres un general presentándose al servicio. Coloca tu mano derecha sobre tu pecho justo donde has estado sintiendo esa presión pesada. Esta no es una oración normal. No es que te esté deseando lo mejor. Esto es una instalación. Estamos fijando los códigos en el reactor. Estamos sellando el campo de contención para que puedas salir de aquí y cambiar la realidad sin agotarte. Padre, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, el capitán de los ejércitos angelicales, nos presentamos ante ti ahora mismo. Estamos sobre Tierra Santa. La atmósfera en este lugar ha cambiado. La nube de testigos está observando. Señor, tú conoces a este elegido. Conoces su estructura. Lo observaste en el horno de la aflicción. Lo viste en los años de silencio, cuando gritaba por una salida, y tú mantuviste la puerta cerrada. Viste las lágrimas que derramó cuando fue rechazado por ser demasiado intenso. Viste las noches en que permaneció despierto preguntándose si estaba maldito cuando en realidad estaba siendo sanado. Pero no se rindió. Soportó la prueba. Permaneció en el fuego hasta que el concreto se endureció. Y porque fue fiel en la oscuridad, ahora le confías el peligroso poder de la luz. Así que ahora mismo, por la autoridad de la palabra viva, sello el protocolo del campo de contención sobre su espíritu. Sello el concreto de su carácter. Que sea duro como el diamante. Que sea irrompible. Activo las 3 marcas del elegido peligroso. Activo la voz de decreto. Señor, toca su lengua con un carbón del altar. Que sus palabras tengan peso. Que sus palabras sean definitivas. Cuando hable a la montaña que se mueva. Cuando reprenda la tormenta que se incline. Activo la visión de discernimiento. Abre sus ojos para ver lo oculto. Que vea al lobo en medio del rebaño. Que sienta la mentira antes de que sea pronunciada. Que su intuición sea más afilada que cualquier lógica. Activo el cambio de atmósfera. Conviértelo en un termostato de tu gloria. Cuando entre en una habitación, que los demonios tiemblen. Cuando camine en medio del caos, que la paz invada el espacio como un torrente. Y ahora hablo al enemigo. Ate el protocolo de sabotaje en el nombre de Jesús. Ato la válvula de presión. No lo provocarás a la ira. Está muerto a tus insultos. Ato el combustible falso. No lo seducirás con atajos. No está en venta. Ato la fuga de aislamiento. No lo drenarás a través de personas rotas. Ato el virus de la duda y el pico del orgullo. Su mente es sana y su corazón es humilde. Declaro un cerco de fuego alrededor de este reactor. Ningún arma forjada contra él prosperará. Elegido, escucha la palabra del Señor. Tú eres mi hacha de batalla. Tú eres mi arma de guerra. No te he llamado a ser seguro. Te he llamado a ser peligroso contra el reino de las tinieblas. Declaro que en las próximas 72 horas verás las primeras chispas de esta activación. Dirás una cosa y sucederá de inmediato. Sabrás algo y será confirmado al instante. El retraso se ha roto. La espera ha terminado. La secuencia de lanzamiento está completa. Ahora tengo una pregunta para ti y el cielo está registrando tu respuesta. ¿Lo llevarás? ¿Administrarás este poder peligroso con temor y temblor? ¿Lo usarás para romper las cadenas de tu generación? Si tu respuesta es sí, dilo en voz alta ahora mismo. Di, lo haré. Bien, está registrado.
Está sellado. El reactor está en línea. El poder es tuyo. No te disculpes por ello. No retrocedas. Camina en él. Has sido liberado de la sala de espera. Ve y cambia el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No digas amén todavía. Quiero que te sientes en este silencio durante 60 segundos. Siente el peso de lo que acaba de suceder. Deja que se asiente en tus huesos. Ahora, amén.